Hola, mi nombre es Matías Diácono y en este video vamos a ver o vamos a dar los primeros pasos en el desarrollo de una aplicación web con MVC y ASP.NET. Para este caso lo que vamos a usar es Visual Studio 2013, pero tranquilamente podríamos utilizar eh, otro- otra versión de Visual Studio o otra versión de el patrón MVC y sus plantillas. Entonces vamos a crear nuestro primer proyecto, o lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto. Dentro de las plantillas de proyectos vamos al lenguaje, seleccionamos en web y en web, dependiendo de qué plantillas tengamos instaladas, vamos a poder encontrar, por ejemplo en este caso, ASP.NET MVC Web, MVC4 Web Application. Eh, Vamos a colocarle un nombre y seleccionamos el paso siguiente. En esta eh, opciones, en estas partes, lo que podemos hacer es eh, elegir cómo queremos que se vea o que cree la plantilla inicialmente. Podemos elegir cualquiera de las opciones. La diferencia va a estar en ciertas configuraciones previas que vamos a obtener. Por ejemplo, en el caso de una aplicación vacía donde vamos a tener que configurar todo desde cero, o algunas que tienen más opciones avanzadas. Para este caso, para no tener que configurar tantas cosas y que no tengamos que eh, poner mucho tiempo en el desarrollo, vamos a seleccionar eh, la opción básica. Luego, lo que podemos hacer es seleccionar el motor con el cual nosotros vamos a programar las vistas. Esto quiere decir que podemos elegir entre dos modelos de desarrollo, uno que apunta a una versión un poco más tradicional del desarrollo con ASP.NET o como estábamos acostumbrados en las páginas ASP.NET tradicionales, o el motor Razor, que simplifica un poco la cantidad de texto a escribir dentro de las vistas. Para este caso vamos a seleccionar Razor y vamos a dejar que genere la aplicación. Una vez que se creó la aplicación, lo que vamos a ver es que se han creado una cantidad específica de carpetas o folders y algunos archivos donde nosotros vamos a poder manejar o modificar las configuraciones. En este caso, probablemente una diferencia entre MVC3, si han trabajado alguna vez con Visual Studio 2010, y este MVC4, es que antes teníamos por ejemplo configuraciones de ruteo dentro del Global ASACS. Ahora están separadas junto con otras configuraciones, están separadas en archivos de clases diferentes, donde en definitiva tenemos eh, las mismas configuraciones o algunas un poco más avanzadas, pero las tenemos disponibles por elementos o de forma separada. Eh, no vamos a modificar nada acá, lo único que nos interesa es poder trabajar con el modelo o con este MVC y poder crear un sitio web. Tal vez lo importante en este caso, o por lo menos de donde hemos seleccionado una aplicación básica recién, es de que además de estas configuraciones que veíamos dentro de esta carpeta, también vamos a tener un par de configuraciones o un par de vistas, como en el caso eh, de una plantilla inicial o un template inicial clásico, o como antes también se solían utilizar, páginas maestras o master page. Nos va a crear todos estos archivos, entonces no tenemos que necesariamente reescribir esto, sino que ya lo tenemos disponible. Eh, en todo caso, nosotros vamos a ir agregando nuestras vistas dentro de la carpeta View y programando las páginas en ese caso, o sea, la parte visual dentro de esa carpeta. Otra cuestión que nos va a agregar es la carpeta controllers, que es donde vamos a crear justamente nuestros controladores dentro de este patrón y dentro de esta estructura. Y tenemos una carpeta models donde colocaremos los modelos, aunque esto lo podemos llevar
a otro proyecto o colocarlo en cualquier otro lugar. Sí, es importante en todo caso estos dos elementos que ya vienen disponibles y por supuesto todo, como decíamos antes, las configuraciones subyacentes eh, de todo el proyecto. Por supuesto, si nosotros llegásemos a ejecutar el sitio en este momento, vamos a ver que en realidad vamos a obtener un error, o sea, no vamos a poder ver nada específicamente, ya que no tenemos ninguna vista creada y no tenemos nada disponible en sí, o sea, no hemos creado nada todavía. Eso se debe a que, bueno, no tenemos ni vistas ni controladores creados por nuestra cuenta. Entonces vamos a crear primero un controlador. El controlador, en este caso, nos sirve como un nexo o como justamente un punto de control entre los datos que nosotros podamos manejar o que podamos tener en el servidor o toda la lógica que querramos hacer de la aplicación y la interacción con las vistas en las cuales vamos a desplegar esos datos o vamos a recolectar información de esa página web. Entonces aquí voy a agregar un controlador nuevo. eh, Fíjense que tenemos una zona donde ponerle el nombre de este controlador, que también va a ser, en base al nombre que nosotros le coloquemos, va a ser equivalente a una subcarpeta que vamos a colocar dentro de vistas y donde estarán nuestras vistas. O sea, que quiere decir que este controlador va a manejar o va a interactuar con una vista o un conjunto de vistas específicas que estén dentro de una subcarpeta que contengan el mismo nombre que el controlador. Entonces vamos a crear el controlador home, que dicho sea de paso, si ustedes revisan en las configuraciones que veíamos inicialmente, vamos a ver que es el controlador que se espera por defecto si es que nosotros no colocásemos nada en la ruta. Entonces si simplemente queremos acceder al sitio web y no colocamos ninguna dirección en particular, va a tratar de buscar el controlador home como como la página de inicio, por decirlo de alguna forma. Luego, en este caso tenemos varias opciones donde podemos crear este controlador. Podríamos ir también con un controlador vacío, pero en este caso voy a seleccionar este como para que veamos un par de ejemplos de cómo deberíamos nosotros escribir nuestro código. Entonces en este caso va a crear un controlador que va a tener un par de propiedades que no las vamos a necesariamente usar, después las vamos a borrar, pero nos van a mostrar cómo nosotros podemos crear puntos de entrada hacia el controlador. Entonces acá tenemos el controlador home y como podemos ver ha creado varias funciones, index, detail, create, ¿sí? Donde nos muestra como ejemplo de puntos de entrada para las vistas y de hecho también nos muestra cómo nosotros podríamos acceder a esa acción, a ese punto de entrada a través de la web. O sea, si nosotros pusiéramos nuestro sitio web /home /details /5, lo que haría sería entrar a este controlador, entrar a esta función que se llama details y la variable id tendría el valor de 5. Entonces tenemos estos ejemplos que nos van a ayudar a entenderlo. De momento vamos a borrarlos, o sea, no nos van a hacer falta, simplemente era como para que nosotros podamos ver cómo nos creaba algo inicialmente, y nos vamos a quedar solamente con este index, ¿sí? Este index entonces representa una llamada o un punto de entrada a este controlador que se va a hacer a través de la llamada que se puede llegar a hacer a la vista con el mismo nombre. O sea, ¿qué quiere decir? Como decía acá este comentario, si nosotros ponemos nuestro sitio web /home, va por defecto a entrar acá, o también podríamos colocar /index y va a entrar por esta función. Ahora, esta función está devolviendo internamente una vista, pero si nosotros revisamos dentro de views, vamos a ver que no tenemos ni la carpeta home ni la vista que hace referencia a esta función. Por lo tanto, el siguiente paso que tenemos que hacer es crear la vista que pueda ser devuelta en esta función. Entonces vamos a crear la vista index, o sea, para que mapee con el mismo nombre. Vamos a usar Razor y podríamos seleccionar otra, como dice acá, página maestra o layout, que es lo que teníamos dentro del shared. Podríamos seleccionar otro, o si no, vamos a utilizar el que esté por defecto.
Entonces vamos a crear la vista y veamos que por un lado tenemos ahora una carpeta home que hace referencia al controlador home y una vista index que hace referencia a la propiedad index. Entonces lo que va a hacer esa vista, que es esta que tenemos acá, es mostrar o setear un poco de código en Razor y va a poner una cabecera que dice index en la página, en la parte de la página web. Vamos a ejecutarlo y ahora vamos a ver que, a diferencia de este que no podemos entrar a nada, ahora deberíamos, como este es el valor por defecto, vemos que está ingresando a index. Es más, si nosotros ponemos un punto de interrupción acá, vemos que, vamos a refrescar la página, vemos que efectivamente el código a ejecutar es este, está entrando, y una vez que termina de ejecutarse se muestra. Entonces vamos a detener el código y de esta forma lo que estamos haciendo es devolver esa vista con simplemente el contenido de la misma. Entonces el siguiente paso que podemos hacer es, vamos a agregar un modelo. En este caso un modelo va a ser simplemente una clase donde vamos a crear un modelo persona que va a servir de forma de transportar datos desde esta acción, este punto de entrada, hacia la vista y para que la vista lo pueda presentar. Entonces vamos a crear un par de propiedades. Y lo que vamos a hacer una vez que tenemos esto, tenemos una persona, vamos a crear vamos a, además de devolver la vista, también vamos a devolver una persona junto con la vista. ¿Sí? O sea, lo que estamos haciendo acá es crear un objeto nuevo que va a ser devuelto junto con la vista en el momento de que se ejecute esta acción. Entonces, en la vista, lo que va a hacer la vista es recibir esta persona para poder mostrarla o dibujarla o escribir esto en la página web. Por supuesto, también tenemos que modificar un poco esto para poder decirle a la vista que tiene la capacidad de recibir una persona o recibir un objeto persona. Para esto lo que vamos a agregar es con Razor, le vamos a agregar una definición del modelo y le vamos a decir que la capacidad que tiene de recibir o lo que va a recibir es una clase de tipo persona. También podríamos agarrar acá y usar un using y con esto nos ahorramos no tener que escribir toda esta parte, ¿sí? Entonces vamos a cambiar un poco acá, ¿sí? En vez de mostrar index vamos a mostrar bienvenido, vamos a cambiar esto para que diga página principal y a continuación lo que vamos a hacer es escribir dentro de un par de etiquetas, vamos a escribir el valor que venga desde el controlador dentro del objeto persona. Entonces de nuevo con Razor vamos a colocar arroba model y vamos a poner el nombre y vamos a poner el apellido para que muestre las propiedades relacionadas a ese objeto. Vamos a darle play y vemos que escribe correctamente los valores que nosotros le estamos pasando desde el controlador. Ahora nosotros podemos no solamente pasarle elementos, sino que también podríamos obtener elementos. O sea, en este sentido no es solamente una cuestión donde desde este punto se pasa información, sino que también
podemos hacerlo a la inversa. Una de las posibilidades es a través de un formulario web, una etiqueta form, por ejemplo, que le envíe a una acción específica, puede ser la misma index, le envíe un conjunto de parámetros, un conjunto de valores que sean capturados y tratados luego dentro del controlador. Otra posibilidad sería de que, por ejemplo, vamos a hacer en este caso, sería que en vez de tener estos elementos de esta forma, podamos, por ejemplo, crear directamente cajas de texto, por ejemplo, con los valores que nosotros querramos manejar, o sea, con los valores que vengan desde el modelo, o que vengan en este caso desde persona, y que le digamos que esa caja de texto pertenece a la propiedad nombre. Entonces, de esa forma, Razor y en este caso CPNet va a hacer todo un mapeo o el mapeo necesario para que esta caja de texto represente la propiedad nombre y cuando sea enviado al servidor la podamos capturar sin ningún tipo. Entonces, lo que vamos a hacer es, como que lo que nos pide acá es una expresión de tipo o una función de tipo anónimo o una expresión anónima. Lo que vamos a decirle es que para m va a ser en este caso el modelo. Para m esto representa la propiedad nombre, y en este caso vamos a hacer lo mismo, html textbox for para m representa el apellido. Entonces ejecutamos y vemos que ahora son cajas de texto, y de hecho si vemos el código fuente de la página vamos a ver que en este caso creó las cajas de texto y además la propiedad nombre representa las propiedades del objeto persona. Entonces luego cuando se envíe esta información hacia el lado del servidor, o sea hacia el controlador, lo que va a hacer MVC es un mapeo entre esta propiedad que tenemos acá y la propiedad equivalente al objeto que nosotros estamos tratando de pasarle. El siguiente paso entonces sería colocar esto dentro de un formulario web o algo que se asemeje a un formulario web, que podríamos tranquilamente usar las etiquetas form, por ejemplo, ¿sí? Que sería el clásico elemento de un formulario web, donde lo que podemos hacer es colocar una acción, colocar un método y demás cuestiones, además de agregar botones y ese tipo de cuestiones. O podríamos también utilizar parte de Razor para definir cómo queremos que o qué queremos englobar con este formulario web. Por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo es decirle que comience un formulario y englobamos todo lo que vaya a estar dentro del formulario para que cree automáticamente todos los datos que sean necesarios para ese form y no tengamos que nosotros preocuparnos por cómo deberíamos o qué deberíamos colocar en cada uno de los atributos del form. Entonces solo vamos acá a agregar esto y vamos a cargar la página. Entonces si vemos el código fuente de la página, vamos a ver que al agregar ese form nos creó una etiqueta form donde colocó dentro de ella los dos elementos y además creó la acción, o sea, donde tiene que navegar o donde tiene que enviar esta información, y el método por el cual va a enviar esa información. Entonces lo que nos faltaría acá sería crear, que esto lo podemos hacer simplemente usando un botón submit,
simplemente eso, lo que va a hacer es tomar esa información y enviarla hacia ese lugar. Vamos a ver que se vea el botón submit. Entonces tenemos el botón submit. Por supuesto nos falta una cosa. Recordemos que esto, si colocamos, si vemos el código, esto lo está enviando a través de un método post, y dentro de este controlador esta acción, o sea, lo va a enviar a la misma acción, o sea, la acción index de la misma página, pero esta acción, como decía el comentario anterior, lo está haciendo a través de el método get. Entonces lo que necesitamos es, de alguna forma, poder capturar ese método o esa acción, pero el método post. O sea, que quiere decir que nosotros necesitamos algo acá que tenga la capacidad de leer la acción index, pero por medio del método post. Por supuesto que si hacemos esto, incluso si quitáramos esta parte, si hacemos esto, no va a saber cuál es la diferencia entre este método y este método, porque estamos hablando de código en C#, orientación a objeto y demás cuestiones que hacen que no pueda distinguir la diferencia. Pero lo que podemos hacer inicialmente es decirle que este elemento, o sea, esta acción, va a recibir como parámetro un objeto persona. Entonces, lo que le estamos diciendo es que cuando se llame a esta acción, intente tomar los nombres que vengan en la petición y los mapee al objeto persona, o sea, a las propiedades que tenemos del objeto persona. Y luego, obviamente, retorne la vista. Pero al mismo tiempo, los dos siguen siendo método get. Por lo tanto, digamos, no vamos a terminar de cumplir con lo que estábamos buscando. Entonces, lo que podemos hacer acá es elegir entre varios tipos de métodos. Podemos elegir o decorar la acción con un método o con un tipo de método específico. Entonces, lo que le estamos diciendo es que cuando se llame la acción index por método post, trate de mapear las propiedades que vengan o los datos que vengan hacia un objeto persona. Entonces vamos a poner un punto de interrupción acá, vamos a ejecutarlo. Y vamos a agregarle un acento como para que haya una diferencia y enviamos. Entonces vemos que al enviar, esto se envió justamente por método post, y si vemos el objeto persona, lo que hizo fue mapear esas propiedades, y de hecho acá tenemos la propiedad cambiada con acento. Entonces, al retornar la vista, vamos a retornar la vista, vuelve a donde estábamos antes. Ahora podemos poner otra. Entonces, si vemos de nuevo acá, vamos a ver que ahora cambió la propiedad. O sea, estamos recibiendo y enviando los parámetros en base a esos elementos. Entonces, tranquilamente podríamos, por ejemplo, realizar algún tipo de acción aquí. Y luego retornar la vista o agregar mensajes, o decir, por ejemplo, no sé, el dato fue guardado en la base de datos, o digamos lo que querramos, lo que necesitemos hacer en este caso. Pero lo interesante es que bajo la misma acción tenemos dos formas de accederlo, dependiendo del método y dependiendo de la decoración que lo estemos haciendo. La otra cosa interesante es que MVC va a tratar de mapear las propiedades que vengan a través de la petición HTTP, lo va a tratar de mapear al objeto que tengamos como parámetro. Si no pudiese hacerlo, probablemente este objeto arroje nulo, o si el tipo de dato pasado fuera diferente al que se espera, por ejemplo, nosotros estuviéramos esperando un ID de tipo entero y acá le pasásemos un
string, por ejemplo, que diga hola, entonces puede llegar a tirar una excepción en la cual nos diga que no puede mapear o no puede colocar un string dentro de una variable entera. Lo mismo si no le pasásemos alguno de estos elementos, y por ejemplo en este caso un entero no puede hacerse nulo por defecto, no le pasásemos el id, digamos, no va a tener que asignarle, por lo tanto va a decir que no puede asignarle un valor nulo a un valor entero, pero bueno, se pueden hacer cambios y arreglos para que eso no suceda. Bueno, esto es una breve y rápida introducción a MVC, espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima.